Esta conferencia comenzará a grabarse. Vale, perfecto. Así lo tenemos ya en grabación para luego poder difundirlo tras la oportuna edición para que quien no ha podido venir sea partícipe, bueno, pues del coloquio que tenemos hoy con motivo de la publicación del libro Una empresa para todos, una empresa de todos, la participación del trabajo en el gobierno corporativo. La publicación de este libro, como se comenta en su prólogo, es un debate que ya está muy consolidado, no solo en el Estado español, sino particularmente también aquí en Euskadi y con muchos avances en Europa. Pero el libro no solo pretende ser una sistematización de todo este debate ya consolidado, sino también apuntar nuevas claves que puedan pues lanzar pistas de hacia dónde se puede desarrollar este tema, que además en el año pasado principalmente se han producido una serie de corrientes, de movimientos en Estados Unidos, en Europa, que vislumbran más que nunca toda la situación que estamos viviendo en lo que sería la fuerza laboral, ¿no? Por ejemplo, durante el 2021 se comentaba en el prólogo del libro toda la fuga en masa que hubo de millones de personas trabajadoras en Estados Unidos. La NADE tenía una cifra de 4 millones mensuales durante el mes 2021 y que viene a ver cómo los valores, las aspiraciones, otras intangibles a las que puedan aspirar las personas trabajadoras en las empresas cada vez están teniendo más importancia y que ya pues no son los mismos parámetros tradicionales de salario, de permanencia a largo plazo, los que pueden ayudar a la consolidación de las personas en las empresas, y que además esto se está viendo también como la altísima rotación que se produce en muchos trabajos va completamente contrario a lo que se está viendo como práctica empresarial, ¿no? Frente a políticas de rejuvenecimiento de las plantillas, eso está chocando con precisamente la misma tendencia demográfica que no está acompañando a esas prácticas de rejuvenecimiento completo de las plantillas, con la consiguiente precarización de los salarios y de las condiciones laborales. Por lo tanto, el momento en el que se publica este libro viene acompañado de unos momentos o de unas corrientes que se están produciendo sociales que nunca, mejor dicho, nos vienen a recordar lo necesario que es seguir profundizando en este debate. Y sin más, contextuándoos un poco cuando se producía la publicación de este libro y que viene recogido en su prólogo, como os comentaba, a cargo de Ignacio Muro, hoy tenemos aquí un coloquio en el que luego esperamos que participéis todas las personas asistentes, con uno de sus dos coordinadores, con José Ángel Moreno Izquierdo, y con dos de las personas que han participado aportando un artículo, una reflexión al libro, de entre las 15 personas que han participado provenientes del mundo sindical, del mundo académico, del mundo empresarial, de la sociedad civil y también de la política. Las personas que habéis recibido la invitación habréis visto que también esperábamos contar con nosotros a Rosa Ochoa Herarte, pero justo nos ha comunicado que ha tenido una incidencia familiar, así que no va a poder estar presente hoy, pero sí vamos a poder contar con Carlos García de Andoain, que intervendrá después de la presentación inicial del libro de Ángel, y también contaremos con Roberto Uriarte, que está en camino, está llegando un poco tarde, pero se unirá en su momento al debate. Así que, bueno, sin más, agradeceros tanto a José Ángel que hayas vuelto a venir otra vez a Bilbao a participar en este coloquio con motivo de la presentación de este libro que has coordinado y que hemos organizado en el Colegio Vasco de Economistas a través de la Comunidad de Economía Sostenible, una comunidad de profesionales de diversos ámbitos que, dinamizados por el Colegio de Economistas, pues intentamos traer la atención sobre los asuntos que tienen que ver con la sostenibilidad de la empresa en todos sus ámbitos. Bienvenido, José Ángel. José Ángel pertenece a la Plataforma por la Democracia Económica, que ha editado este libro y que nos explicarás a continuación lo que es. Y bueno, a lo largo de su vida profesional ha trabajado en cargos de responsabilidad social corporativa del BBVA,
de donde se fue para avanzar su vinculación con la responsabilidad social corporativa, con su vinculación a organizaciones como Economistas Sin Fronteras y a muchas otras, entre las que está representando hoy con la coordinación de este libro. Es que recasco, José Ángel. Pues muchas gracias, Laura. Muchas gracias ante todo también al colegio por su acogida en esta sala. Muchas gracias también a Economistas Sin Fronteras y a la Fundación Arizmendiarrieta, que han apoyado el acto. Por supuesto, muchas gracias a todos vosotros y todas vosotras por vuestra presencia. Bueno, estamos en familia, ¿no? Pero ya sabéis que los economistas sabemos bien que los recursos son tanto más valiosos cuanto más escasos, ¿no? Así que sois un público valiosísimo, ¿no? Bueno, en cuanto a, entrando en el tema, pues el libro del que acaba de comentar Laura, el título, pues gira en torno a una cuestión que a mí me parece que se ha vuelto de notable actualidad desde hace poco tiempo en nuestro país, ¿no? Y es que la iniciativa, que como sabéis, la vicepresidenta segunda de Gobierno, ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, pues en fin, apuntó a mediados del pasado mes de mayo. Un poco más alto, sí. Decía que la iniciativa que presentó la vicepresidenta segunda de Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, a mediados del pasado mes de mayo, pues aunque todavía se presentó de una forma muy concreta y se tendrá que concretar, pero vino a plantear muy abruptamente en nuestro país pues, un debate que es fundamental y es, como sabéis, la incorporación legal de representantes de las personas trabajadoras a los gobiernos, a los órganos de gobierno de las empresas, ¿no? Claro, esto no solo es un debate inaplazable ya, porque la iniciativa se planteará previsiblemente a lo largo de este año o del siguiente, pero además es que es un tema de, pues yo creo, de enorme complejidad, de enorme trascendencia jurídica, económica y política, ¿no? Fijaos que, como seguramente sabéis, es una cuestión que, por otra parte, pues ya muchos países europeos han trasladado a su legislación y de forma obligatoria desde hace mucho tiempo, y que, sin embargo, en España es un tema pendiente y además es un mandato pendiente de nuestra Constitución, un mandato muy concreto, un artículo muy concreto del artículo 129.2, que en teoría nos obliga a avanzar en esa dirección, ¿no? Y es, desde luego, una cuestión que es absolutamente nuclear para la entidad que represento aquí, la Plataforma por la Democracia Económica, que es la entidad que, como decía Laura, ha impulsado el libro que presentamos y que es una pequeña asociación que se creó en 2019 por un grupo de profesionales de distintos ámbitos, un poco desde la convicción compartida de que nos parece necesario avanzar en la profundización de la democracia y que eso exige, pues, entre otras cosas, extenderla también al terreno de la economía y muy especialmente al terreno de las empresas, ¿no? Y esto es algo que pensamos que requiere prioritariamente, aunque no sea eso lo único, pero requiere prioritariamente que en los órganos de gobierno de las empresas pues estén significativamente representados, digamos, representantes de los actores esenciales en la actividad de la empresa y en esa medida, pues muy prioritariamente, probablemente yo soy de los que pienso que no solo, pero prioritariamente de representantes de los trabajadores y trabajadoras en la medida que no son un grupo de interés más, ¿no? El factor trabajo es una de las, probablemente de las dos partes constitutivas de la empresa, que es un concepto que desde nuestro punto de vista no es una simple agrupación de capitales accionariales, una empresa es algo más complejo, no es una simple propiedad de los accionistas, es una entidad que se nutre de muchos capitales monetarios y no monetarios, que se nutre de muchos componentes, entre los cuales un elemento decisivo pues, es el trabajo, ¿no? Como os decía, en nuestra opinión, una de las dos partes constitutivas de la empresa, tan esencial como el capital, y sin trabajo no hay empresa. Solo hay actividad empresarial realmente práctica y válida cuando se empieza a contratar trabajo, ¿no? Para empezar la actividad. En esta medida, desde nuestra entidad, y esta es un poco la filosofía que inspira el libro, no nos parecen de ninguna forma válidas las razones con las que el pensamiento académico dominante pues sigue sosteniendo con tozudez
el principio de soberanía de los accionistas en la empresa, que a mí particularmente me parece que es un principio fundamentado en una mala teoría económica, una teoría muy sofisticada, de altísimo nivel de modelización y de matematización en muchas ocasiones, pero una mala teoría económica. Y por otra parte, es que además nos parece que en la realidad hay ya suficientes indicios para sospechar que la participación de las personas trabajadoras en el gobierno de las empresas es que puede ser un elemento muy positivo a medio y largo plazo, no solo para el conjunto de la economía, sobre lo que hay mucha evidencia empírica, sino también para las propias empresas afectadas, ¿no? Bueno, este es el contexto en el que se inscribe este libro, ¿no? Un libro que, en fin, con toda modestia, pues ha pretendido aportar algunos elementos pues para una reflexión rigurosa sobre toda esta cuestión, sobre las posibilidades, sobre las virtualidades de la participación del trabajo en el gobierno corporativo, en los órganos máximos de gobierno de las empresas. Es una reflexión... es Roberto Uriarte. Una reflexión que en el libro pues, se ha hecho de la mano de un grupo de expertos y expertas de reconocido prestigio procedentes de muchos ámbitos, de la academia, del mundo del sindicalismo, del mundo del cooperativismo, del mundo de la política, en fin, del mundo de la sociedad civil también, ¿no? Y que, ante todo, pues, ha tratado, en primer lugar, de poner su atención máxima en las condiciones económicas en las que pensamos que se debe plantear este debate en la actualidad. Es un debate que tiene múltiples facetas, pero en buena medida es un debate económico en el que hay que conceder una especial atención, nos parece, a tendencias básicas de nuestro tiempo que están impulsando un modelo de empresa que no es solo que pueda propiciar la participación del trabajo en el gobierno corporativo, sino que en buena medida pensamos que exige la participación del trabajo, ¿no? Y es que muy especialmente la transformación tecnológica pues está imponiendo un tipo de empresa en la que, como sabéis, pues cada vez tienen más importancia los llamados activos intangibles, que son activos que en gran medida dependen precisamente de la contribución del factor trabajo. Activos como el conocimiento, como la inteligencia colectiva, como el compromiso de los trabajadores, como la confianza, como el clima empresarial, como la creatividad, como la innovación. Pues ese tipo de activos dependen en buena medida del trabajo y son precisamente los activos sobre los que se fundamentan las estrategias de competitividad más avanzadas, ¿no? Las estrategias que más nos deben interesar, las que no dependen solo del coste, las que no se basan solo en producir más barato que la competencia, ¿no? Y esto es algo que permite pensar, como señala, y ya voy apuntando un poco el contenido del libro, como señala Ignacio Muro en la introducción, que la democratización de la organización empresarial pues puede posibilitar mejor que en la empresa convencional, mejor que en la empresa dominada por los accionistas, puede posibilitar el aprovechamiento de los incrementos de productividad que está favoreciendo el cambio tecnológico, ¿no? Bueno, esto es algo en lo que inciden particularmente dos profesores de economía muy prestigiosos, Emilio Huerta y Vicente Salas, en su colaboración en el libro, que en primer lugar analizan un poco la evidencia empírica disponible sobre los efectos económicos que tiene la participación de los trabajadores en el gobierno, en los países en los que existe, y llegan a la conclusión de que, como mínimo, los efectos no son negativos y hay muchos indicios de que puedan ser positivos. Más aún, insisten ellos, es que hay una sólida sospecha de que en la actualidad esos efectos positivos se pueden estar intensificando poderosísimamente. ¿Por qué? Pues precisamente por el cambio que está suponiendo esa creciente importancia de los activos intangibles que os comentaba, ¿no? Porque esa importancia, dicen ellos, está cuestionando radicalmente la primacía de los accionistas en la empresa, que es un concepto cada vez más obsoleto frente al nuevo modelo de empresa que se está imponiendo. Dicen ellos literalmente, es una cita larga, pero creo que merece la pena, la gobernanza en una empresa donde los activos intangibles son claves para competir debe ser sustancialmente distinta de la gobernanza de la empresa tradicional, en la medida que en el nuevo modelo de empresa que se está imponiendo se requieren sistemas de cogobernanza y sistemas de incentivos que alineen bien, que coordinen bien, que complementen bien los intereses y los objetivos del capital y los intereses y los objetivos del trabajo, ¿no? Y esto es algo que se puede conseguir óptimamente, señalan, a través de fórmulas de participación laboral
que permitan aprovechar mejor las oportunidades de crear riqueza de los activos intangibles, que ofrecen los activos intangibles. Bueno, esto es una larga cita, pero es que en ella se concentra en buena medida un elemento central del credo de nuestra asociación, ¿no? Ahora bien, sin duda, la participación de los trabajadores y de las trabajadoras en el gobierno de la empresa no es una cuestión que dependa solo de razones económicas. Hay razones de múltiples tipos. Razones jurídicas muy importantes, razones políticas probablemente, también incluso y quizás de forma prioritaria, pues razones morales, ¿no? Y a esto responde la colaboración en el libro de Carlos García de Andoin, que lo que hace en su colaboración, en su capítulo, es aportar una perspectiva ética y antropológica como fundamento esencial de la participación del trabajo en la empresa. Yo diría que a partir de la inspiración del padre Arizmendiarrieta y del modelo de empresa, de la experiencia empresarial, que esa inspiración impulsó, como sabéis, en la Corporación Cooperativa de Mondragón, y que me imagino que es algo de lo que hablará quizás Carlos dentro de un momento, ¿no? Ahora bien, son imprescindibles también en toda esta cuestión los argumentos jurídicos, ¿no? Y en este sentido, en el libro se recogen dos capítulos importantes de dos profesores de Derecho, de Rosa Ochoa Herrarte, que, como ha comentado Laura, pues lamentablemente no ha podido venir esta tarde, y de Rafael Gómez Gordillo. Rosa es profesor de la Universidad del País Vasco, Rafael Gómez Gordillo es profesor de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, y los dos yo creo que desde perspectivas diferentes, pero coinciden en algunos aspectos casi literalmente. Coinciden en que la participación de los trabajadores en el gobierno no es la única participación posible del trabajo. Hay otras formas de participación que pueden impulsar también pues una progresiva democratización empresarial. Coinciden los dos en señalar que el Parlamento y la Comisión Europea están impulsando decididamente la participación laboral, digamos, yo creo que en todas sus dimensiones. Y coinciden también en señalar que en nuestro país pues hay un hecho diferencial, ¿no? Y es ese vacío que antes os decía, frente a lo que sucede en muchos otros países europeos y de la Unión Europea, pues en España no hay legislación específica sobre el tema, pese a que un artículo de nuestra Constitución, el 129.2, no es que apunta en esa dirección, es que nos obligaría a desarrollar ese tipo de participación. Es un mandato expreso y yo creo que muy concreto, ¿no? Bueno, frente a ese vacío legal, pues Rosa fundamentalmente bueno, explica muy bien en el libro las diferentes, el sistema de estructura de decisiones existentes en la empresa y el tipo de órgano empresarial al que corresponde cada decisión, y después plantea dos tipos de alternativas, ¿no? Posibles para ese vacío legislativo. Alternativas que exigirían cambios legales, y la más evidente es desarrollar una legislación específica, pero ella apunta también que puede haber una alternativa que no exija cambios legales, al menos cambios legales de importancia, ¿no? Y es una iniciativa en la que ella viene trabajando desde hace mucho tiempo, que es una figura, una fórmula jurídica que ella ha llamado cuentas en participación, que es una figura que apunta más que a la participación en el gobierno, a la participación del factor trabajo en el capital accionarial. En línea, a mí me parece, con una figura que ha tenido mucho éxito en Estados Unidos y en algún otro país anglosajón, que se llama ESOP. Al final es fomentos de la participación accionarial de los trabajadores, ¿no? Y por su parte, el profesor Gómez Gordillo, bueno, fundamentalmente lo que hace es insistir en la necesidad de que para avanzar en esta dirección en España lo que hace falta es desarrollar una legislación específica obligatoria para las empresas y que reconozca unos mínimos derechos de participación laboral. Él insiste que fundamentalmente participación sindical en los órganos de gobierno empresariales, ¿no? Bueno, después en el libro pues hemos examinado algo que nos parece fundamental en la medida en que yo creo que es algo que viene a demostrar que en fin, que toda esta propuesta pues no es no es una utopía irrealizable ni una propuesta que tiene por qué conducir necesariamente al desastre empresarial que mucha gente augura, ¿no? Y es simplemente examinar lo que está sucediendo en la realidad pues de muchos países europeos, de muchos países de la Unión Europea, ¿no? En los que hay legislación obligatoria, legislación que obliga a las empresas a facilitar la participación de los trabajadores en consejos de administración o en consejos paralelos de supervisión o de vigilancia, como en Alemania, y en donde además pues parece que la evidencia refleja claramente que las empresas no se han visto, en fin, desmanteladas ni destrozadas por la participación, sino todo apunta a que todo lo contrario.
que las empresas incluso se han visto fortalecidas y son muy competitivas y, en fin, ya quisiéramos en España pues tantas empresas tan competitivas como las suecas, las noruegas, las danesas, las alemanas, las francesas, etcétera, ¿no? En ese sentido, en el libro dedicamos un capítulo específico al caso alemán, que es el país paradigmático del modelo de cogestión o codecisión, y otro capítulo al examen de la regulación legal de lo que sucede en los restantes países de la Unión Europea, en la medida que hay legislaciones muy diferentes, algunas mucho más ambiciosas y mucho más exigentes que otras, ¿no? Y después en el libro, y yo casi estoy terminando ya, dedicamos 3 capítulos a analizar 3 cuestiones muy específicas, muy concretas, pero que a la hora de plantear el libro pues nos parecía que no deberían ser olvidadas en esta reflexión sobre la participación del trabajo en la empresa, ¿no? Un primer capítulo en el que se examina, en fin, los condicionantes que en este tema está planteando la, en fin, imparable digitalización de la economía, ¿no? En la medida que la digitalización, aunque pueda en alguna medida favorecer la participación, pues está generando una erosión profunda en muchos casos de las condiciones laborales y los derechos laborales, ¿no? No hay más que mirar lo que sucede, pues, en fin, en las empresas de plataforma y en muchas otras empresas digitales, ¿no? Y en esta medida, pues, está añadiendo obstáculos adicionales para la puesta en práctica de sistemas de participación laboral mínimamente efectivos, ¿no? Es un capítulo en el que los autores pues, acaban haciendo una serie de recomendaciones para tratar de mitigar en alguna medida esos obstáculos, ¿no? Dedicamos otro capítulo, digamos, específico a las enseñanzas que el cooperativismo del trabajo puede aportar cara a una gestión mucho más atenta a la centralidad de la persona y muy especialmente a la motivación en el trabajo, ¿no? Un capítulo que el autor pues considera que son, en fin, enseñanzas perfectamente exportables a las empresas convencionales, a las sociedades de capital, pero siempre y cuando se doten al menos de algunos sistemas de participación laboral. Y cuanto más intensa es esa participación, pues más fácil será captar las mejores enseñanzas y los mejores contagios que puede ofrecer el mejor cooperativismo, ¿no? Es un capítulo que ha sido elaborado por Marcos de Castro, que ha sido directivo de una empresa del Grupo Mondragón y ha sido presidente de la patronal de la economía social española, de CEPES. Y dedicamos un tercer capítulo, digamos, centrado en un problema específico, a los problemas muy concretos y a veces muy acuciantes y a veces muy graves que se plantean en las empresas recuperadas por sus trabajadores a raíz de crisis empresariales y en las que el empresario pues abandona la empresa ante quiebra empresarial y los trabajadores tienen que asumir de golpe pues las labores de dirección y de gobierno de la empresa y casi siempre pues sin tener la formación y la experiencia necesarias, ¿no? Es un capítulo en el que en fin, se analiza estos problemas a la luz de la experiencia española de los años 80 y 90 del siglo pasado, en los que se produjeron, a raíz de la crisis industrial, pues se produjeron muchos casos de este tipo, ¿no? Y, en fin, para finalizar, y yo con esto ya voy a acabar, termina el libro con un capítulo que tiene 3 autores diferentes, con 3 partes diferentes, un capítulo que se llama 3 propuestas para España, en el que 3 representantes de organizaciones políticas pues argumentan, cada uno por su parte, argumentan con mucha solidez acerca de la necesidad y yo diría de la urgencia de desarrollar en España una legislación específica en torno a la participación del trabajo en el gobierno de las empresas. Los 3 representantes son Toni Ferrer, de PSOE y UGT, Joan Carles Gallego, de En Común Podem, y Roberto Uriarte, diputado por Vizcaya de Unidas Podemos y profesor también de la Universidad del País Vasco. Y bueno, dicho esto, pues yo ya no sigo. Lo más interesante, sin duda, es lo que nos tienen que contar a continuación Carlos y Roberto, así que yo no os canso más y de nuevo muchas gracias por vuestra atención. Que ibas a intervenir con tu participación en el libro. Como ha comentado José Ángel, Carlos García Bandai pertenece al Consejo Rector de la Fundación Arizmendi Arrieta, que lleva mucho tiempo ya haciendo una propuesta específica para Euskadi de la participación de las personas trabajadoras en el gobierno de la empresa. Y bueno, además en concreto, Carlos tiene una amplia trayectoria en la docencia universitaria, así como en diferentes puestos en el ámbito político.
Y aunque él no viene en concreto del ámbito de la economía, es doctor en Ciencias Políticas y de la Administración, y desde esta perspectiva de las propuestas de Arizmendiarrieta es desde donde ha escrito el capítulo específico del libro que ha titulado La reivindicación de una perspectiva ética y antropológica, que es de lo que nos va a hablar ahora. Así que es que te casco, Carlos, y adelante. Muy bien. Bueno, gracias al Colegio de Economistas y bueno, gracias en particular a José Ángel pues por la invitación que nos hizo a la Fundación Arizmendiarrieta pues para participar en esta reflexión, ¿no? Yo cuando vengo, es la primera vez que vengo al Colegio de Economistas y entonces vengo con un poco de pudor porque pues no pertenezco ni al ámbito de la empresa ni al ámbito de la economía y concretamente mi cercanía a Arizmendiarrieta y a la fundación, pues que llevamos ya pues eso, pues más de una década funcionando en los prolegómenos y el desarrollo de la fundación, pues es como seguidor, o sea, no soy miembro de la experiencia cooperativa de Mondragón y creo que eso pues es bueno que lo sitúe desde el inicio. Sí, soy una persona dedicada pues al ámbito del pensamiento social cristiano y entonces, bueno, pues en tanto que la experiencia de Arizmendiarrieta pues indudablemente tiene una matriz y supone un desarrollo, pues creo que modélico, paradigmático de lo que es el pensamiento social cristiano, pues desde ahí es desde donde, pues bueno, pues tengo un mínimo de conocimientos o peritaje para poder hablar en un lugar como este. En torno a lo que es la participación del trabajo en la empresa y en el gobierno de la empresa, yo veo que proliferan lo que es discursos, argumentos que responden a un enfoque funcionalista, que responden a un enfoque muy instrumental, ¿no? Bueno, pues alguno de los que has presentado, ¿no, José Ángel? Pues en estos momentos pues se está viendo que, hombre, pues que para que los trabajadores tengan una satisfacción mayor de lo que es su trabajo, pues y una mayor identificación con la empresa, pues es importante que haya una participación. Incluso, bueno, pues a la hora de afrontar cambios que suponen una innovación técnica importante, pues ahí es clave el factor humano. Entonces, bueno, pues cuanto más participe pues en cómo modificar, como decía Nenirizar, pues a través de círculos de trabajo sobre cómo modificar los espejos, cómo modificar las ruedas, cómo modificar los asientos, etcétera. Para todo eso, pues tiene una importancia el trabajo. El argumento más importante desde el punto de vista del contexto de oportunidad es el que has planteado antes, ¿no, José Ángel? Que de alguna manera es de, bueno, si queremos basar la competitividad económica no tanto en torno a los bajos costes, sino en torno a la innovación y a una economía del conocimiento, y esa es la apuesta tecnológica, esa es la apuesta del modelo europeo, bueno, pues desde ahí el capital humano pues es clave para esos procesos y ese capital humano pues es un capital humano pues que requiere una serie de condiciones de trabajo y si no se va y la empresa lo pierde, con lo que supone de impacto negativo para la empresa. En ese sentido, pues bueno, yo creo que son argumentos sólidos, son argumentos de peso, pero hemos de ser conscientes de que son argumentos instrumentales, que de alguna manera no hay una evaluación de la participación del trabajo en la empresa por sí misma, sino por los efectos positivos que parece que tiene, ¿no? Incluso podríamos añadir un argumento basado en la experiencia de Euskadi, ¿no? Pues estamos teniendo la experiencia de que en Euskaltel hubo una inversión pública muy importante, toda la fibra de cable, la fibra óptica
fue inversión del gobierno vasco. Si vamos a Gamesa, pues otro tanto. Si vamos a Progénica, que la absorbió Grifols, que pues empresa familiar catalana que está en el IBEX y bueno, con mucha actividad en los Estados Unidos y tal. Bueno, son empresas que al final, bueno, pues en esa dinámica de usar y tirar y de zampar, bueno, pues de alguna manera acabas perdiendo pues el arraigo y una de las cuestiones que podríamos barajar a la hora de construir un modelo de empresa de futuro es decir, oye, en tanto que sea una empresa basada en una participación de los trabajadores, eso de alguna manera va a dar un mayor arraigo a estas empresas y concretamente desde el punto de vista de la economía vasca, pues ese arraigo a la tierra pues es importante, ¿no? Bueno, es una valoración instrumental. Hay otro tipo de argumentación que diríamos es más política y creo que es una argumentación importante y que, bueno, de alguna manera nos remite a lo que es un poco las teorías sobre la democracia, ¿no? Entonces, la democracia no debe ser solo procedimental, la democracia no debe ser solo política, sino que la democracia debe ser también económica y en tanto que la democracia no alcance a la economía y la democracia no alcance a la empresa, pues no acaba siendo una democracia real y no acaba siendo una democracia auténtica. Esto ya es luego que a finales del siglo XIX ya pues el matrimonio Webb, hay un poco en los prolegómenos del laborismo británico, pues ya planteó, ¿no? Pues hasta ese momento de alguna manera socialismo y liberalismo, democracia socialista y democracia liberal, pues estaban en confrontación, una era burguesa, la otra era proletaria y tal, pero bueno, pues toda esta idea de ir a de la democracia industrial que llamaron en aquel momento y ir a una democracia integral, pues ayudó a superar ese antagonismo y esa confrontación, ¿no? En ese horizonte, bueno, pues hay experiencias que se están dando y es que pues la ciudadanía hoy, una ciudadanía que tenemos una experiencia democrática, de participación a nivel político, pues parece que cuando entras a la empresa, pues suspendes todos tus derechos de democracia, ¿no? Porque ahí cambia de alguna manera tu estatus y entras en una realidad jerárquica, entras en una realidad en la que, bueno, pues que no tiene valor tu opinión, no tiene valor tu participación. Entonces, bueno, esa experiencia de escisión en nuestro ser ciudadano, pues es un elemento pues que de alguna manera pues también es un contexto de oportunidad que invita a la democracia en la empresa, ¿no? Luego, bueno, un segundo factor que está viendo ahí también contexto de oportunidad es la elevación cultural y de formación de la ciudadanía, porque claramente, bueno, pues hoy en Euskadi, pues ya es que la mitad ya pues hay una formación universitaria, hay una formación profesional y entonces, bueno, pues de alguna manera eso también empuja hacia una mayor participación democrática en la experiencia profesional, ¿no? Y luego, bueno, pues hay otro argumento importante y es que, de alguna manera, si miramos las cosas en un nivel macro, al final, pues estamos experimentando cómo las grandes corporaciones tienen un poder por encima de los estados y en esta economía de globalización neoliberal, pues nos estamos encontrando con un debilitamiento de los estados democráticos y en ese sentido parece que, o sea, que el poder real de la democracia pues cada vez es más ilusorio con este modelo de empresa. Bueno, ahí tenemos unos argumentos desde un punto de vista político. Yo quisiera reivindicar, y este es, pues efectivamente, como has dicho José Ángel, un poco el lugar que, pues mi contribución, en nombre de la Fundación Arizmendiarrita, pues está en el libro, ¿no? Y es el argumento antropológico, el argumento ético, ¿no? ¿Y qué ocurre? Que enseguida, cuando hablas del argumento moral, ético, tal, no sé qué, no, la economía se mueve en otro orden, no en el de la moral. O sea, se mueve en el orden de la eficiencia, se mueve en el orden del interés. La moral es para otras cosas, es para otros campos, ¿no? Como que
parece que la economía debería estar suspendida la moral, ¿no? Y bueno, y en ese sentido, pues creo que la experiencia de Mondragón y lo que es el papel de Arizmendiarrieta, pues creo que es un buen ejemplo para decir, que no estás predicando, que no estás echando un sermón cuando hablas de moral, sino que estás hablando de una realidad que tiene una producción, un producto claro, un producto concreto y un producto en el cual participación, ética y eficiencia económica, bueno, pues han logrado un equilibrio, inspirador y un equilibrio, bueno, pues que con todos sus defectos, pues, sin embargo, pues sirve de que es posible hacer las cosas desde un punto de vista práctico de otra manera. Ahí están 2.000 personas que año a año vienen a visitar Mondragón porque están buscando una experiencia real y concreta. Voy a ver aquí por dónde pasó. Indudablemente, Arizmendiarrieta parte de la doctrina social de la Iglesia y parte de una visión antropológica de tipo cristiano. Yo creo que ahora cuando reivindicas la moral, cuando reivindicas la antropología, no puedes reivindicarla exclusivamente como si fuera una patente del cristianismo o una patente de la religión, ¿no? En ese sentido, yo creo que hay una moral cívica y hay una moral que necesita ser construida en términos de convención democrática. No, pero ahí, bueno, pues unos contribuyen desde unos argumentos, otros contribuimos de otros y otros contribuimos de otros y ahí se va a construir. Yo creo que ahí lo que fue la Carta de Derechos, la Carta Universal de los Derechos Humanos, pues es como un modelo de cómo desde el pluralismo se puede alcanzar pues un suelo y un acuerdo ético común. Y en ese sentido, pues hay, mira, un exdiputado de Podemos, Bustindui, que ahora está de profesor en Nueva York y así pues un tipo altermundialista y tal, pues él hace un artículo, hizo hace 3 años un artículo sobre el Papa Francisco y decía allí, dice que Francisco es un pensador de la globalización, al que hay que escuchar, dice, porque en su discurso hay muchas cosas que no tenemos, cosas que nos hacen falta. Dice, su teología geopolítica tiene un aporte sustancial para el próximo ciclo en la lucha por democratizar la globalización. Y lo que hace pues, es parafrasear a Lenin y dice Agustín, y la teología del Papa Francisco tiene hoy varias divisiones que aportar. Recordáis que pues Lenin dice, bueno, ¿y cuántas divisiones aporta el Papa? Pues Agustín dice que hay algo, y claro, ¿qué es ese algo? Bueno, pues es de alguna manera un ethos moral o un sueño moral que insufla y que tiene capacidad de movilizar cambio social, ¿no? Bueno, yo aquí no sé cómo ando de tiempo, porque tengo aquí algunas frases de Arizmendiarrieta pues, que reflejan un poquito 3 minutitos. 3 minutos. Abierto, que muy bien. Somos un pequeño círculo que luego podemos preguntarte o tú lanzar muy bien. más reflexiones. Vale. ¿Sí? Entonces, pues Arizmendiarrieta pues claramente se sitúa desde la común e igual dignidad humana. Dice, todos los problemas económicos, políticos y sociales se reducen, en último término, al problema hombre. Él habla con el lenguaje de su época, que no es exactamente inclusivo hoy, pero bueno, pues podríamos entenderlo así, ¿no? Él tiene una idea de que cualquier servidumbre humana es contraria a la dignidad del ser humano. La cooperación es incompatible con cualquier grado de servidumbre. Las personas no pueden ser expuestas a supeditaciones que comprometan sus valores humanos.
Y bueno, pues desde esta idea de dignidad es desde la que él va a plantear que hay que confiar en la capacidad de los trabajadores con fórmulas que ofrecen la máxima responsabilidad y la máxima consideración a la dignidad de las personas. O sea, es la idea de la dignidad de las personas la que está en la base de esa apuesta por la participación en el gobierno de la empresa. Y dice que entre los cooperativistas tiene éxito la idea de que más que propietarios queremos ser empresarios, todos propietarios y todos empresarios, todos sin discriminaciones a las duras y a las maduras, aportando los capitales disponibles y el trabajo preciso. Y es que él va a insistir en algo que es muy importante. El cooperativismo no persigue cambiar de manos la propiedad o la gestión de la empresa, sino su naturaleza y su función social. O sea, es cambiar la función social de la empresa y es cambiar la naturaleza de la propia empresa. Es un planteamiento alternativo que tiene que ver con decir, no, es que la empresa está formada por personas. Entonces la empresa es una comunidad de personas. Y la función social no es la obtención de un beneficio, la obtención de un logro, no es que la función de la empresa es hacer una aportación al bien común de la sociedad. Y es esa idea la que le lleva a considerar la fórmula cooperativa como la fórmula para intentar transformar la naturaleza y la propiedad y la función social de la empresa. Termino, aquí tengo algunas cositas, ya veremos luego si cabe. Por otro lado, pues recordando que Arizmendiarrieta tenía muy claras dos cosas. Por un lado, que en el centro del conflicto está el conflicto capital-trabajo y que desde la visión de la dignidad de la persona no son dos casos comparables. La persona es fin y el capital es medio. Entonces, la subordinación clara del capital al trabajo. Eso era algo, una convicción clara. Y luego, por otro lado, la idea de decir, cuidado, que lo social debe acreditarse por lo económico. Es decir, no solo lo económico debe acreditarse por lo social, sino que lo social debe acreditarse por lo... Y al final dice, nosotros estamos en contra del capitalismo, pero eso no implica que no tengamos que ser capaces de atraer capital y eso no significa que no tengamos que ser capaces de que nuestra estructura pues de alguna manera se sirva del capital. De hecho, por eso creó Laboral Kutxa. Laboral Kutxa fue decir, no, o sea, es que solo con el capital de los trabajadores no nos da para las necesidades de inversión y hay que crear Laboral Kutxa. A través de Laboral Kutxa, Caja Laboral, en aquel momento, ¿qué conseguimos? Lo que conseguimos es atraer el ahorro de la población y, de alguna manera, ese ahorro y ayudar a invertirlo en las empresas. Ahí él tenía una frase muy famosa, y con este termino, que pues para intentar captar el ahorro de los ciudadanos de Mondragón, del pueblo de Mondragón, decía libreta o maleta. Entonces, maleta era el símbolo de ir a trabajar como inmigrante pues a Suiza, a Francia, maleta. Libreta, pues la libreta, ahorro, saca los duros que tienes y las pesetas de los ladrillos, de los colchones, mételos en Caja Laboral y así, pues en el futuro habrá trabajo para todos. Muy bien, muchas gracias. Es que... Quiero animaros a que luego preguntemos, comentemos, opinemos y bueno, ahora sin más le damos paso a Roberto. Gracias por llegar tan rápidamente. Como ya comentaba José Ángel, pues Roberto también ha participado en la escritura de este libro y desde la perspectiva tanto como catedrático de Derecho y docente en la UPV como con su puesto actualmente de congreso en el Congreso Vasco por Podemos desde el 2019 por Vizcaya. Además, una anécdota también es que fuiste el primer secretario general de Podemos en Euskadi en 2014. Y bueno, desde esas dos perspectivas, desde tu ámbito de formación
en Derecho como desde tu puesto en ejercicio político nos aportas el artículo en el libro, en concreto las exigencias del mandato constitucional del artículo 129.212 que José Ángel mencionaba en la introducción al libro y que esperamos que nos aclares un poco más qué consiste y qué es lo que exigiría en la práctica en el gobierno de la empresa. Vale, pues bueno, antes que nada, pues siguiendo un poquito el guión que Carlos, yo voy a pedir disculpas también y decir que me siento un poco, pues, en fin, que no me siento del todo legitimado para hablar en un colegio de economistas, porque tampoco soy economista, parece que nos hemos juntado todos los no economistas. Bueno, en mi caso, pues hice mi tesis doctoral sobre la participación, sobre el artículo 129.2 y, por otra parte, pues he sido socio colaborador o voluntario no remunerado de cooperativas y, bueno, sí conozco un poquito el mundo cooperativista. En cuanto a los, ya que ha hecho ese striptease ideológico de Carlos, pues yo sigo lo mismo. Yo soy mucho más anticuado que Carlos en ese sentido, no me remito a la doctrina social de la Iglesia, sino a los primeros pensadores socialistas, a los socialistas utópicos previos a Marx, previos a que el socialismo se volviera supuestamente científico y abogara porque la economía fuera exclusivamente pública o que las empresas fueran exclusivamente públicas. Yo me reivindico de aquellos socialistas utópicos que planteaban el cooperativismo, que planteaban el mutualismo y que lo defendían y todavía hoy lo siguen defendiendo. Todavía sigue habiendo en Gran Bretaña un pequeño partido de la época de la gente de los webs y de incluso antes, que se llama el Partido Cooperativista, que forma parte del Partido Laborista y que el Partido Laborista le atribuye un pequeño porcentaje, digamos, dentro de su capacidad decisoria. Y ese es el mundo en el que yo me siento cómodo y del que yo me reivindico, digamos, ideológicamente del mundo del socialismo premarxista o de los socialistas más viejos, digamos, ¿no? Entonces, bueno, hecho ya podemos entrar un poquito en materia. Yo lo que abordo, digamos, en el libro es un poco cómo está, por qué no se ha desarrollado legislativamente o qué posibilidades hay de desarrollo legislativo, porque, como sabréis, probablemente pues ya el Ministerio de Trabajo, la Vicepresidencia del Gobierno, pues ya ha anunciado que hay previsión de que antes de que acabe la legislatura se introduzcan una serie de derechos de participación en la gestión de las empresas en lo que va a ser el nuevo estatuto que se va a llamar, en vez de Estatuto de los Trabajadores, Estatuto del Trabajo del siglo XXI. Y, bueno, más que hablar de esto, yo aprovecharía estos minutos que nos quedan, porque son más o menos, ya está escrito ahí, para hablar de cuestiones de legitimidad, ¿no? Creo que se han abordado muy bien las cuestiones de oportunidad, las razones de oportunidad que promueven, digamos, la participación, las razones de eficacia, pero yo me remitiría un poquito más a las cuestiones de legitimidad, ¿no? Digamos que en un Estado social y democrático de derecho, ya al margen de que se diga algo específico sobre la participación, que en muchos países del norte de Europa no se dice nada en su Constitución, pero sus constituciones, todas las de los estados sociales, desde la Constitución de Baviera, ya establecen que toda la economía está subordinada al bien común. En el caso de la Constitución española no dice al bien común, artículo 128, sino que dice que está subordinada al interés general, sea economía privada, sea economía pública, sean empresas privadas públicas. Es decir, en un Estado social y democrático de derecho no existen empresas, no existen derechos exclusivamente privados. O, por decirlo de alguna forma, no existe esa libertad de la que nos hablan algunos supuestamente liberales y que son muy antiliberales. No existe esa libertad que es solo para el interés particular, esa libertad que Innerarity le llama muy acertadamente la libertad contra los demás. Las libertades en un Estado social y democrático de derecho forman parte de la comunidad y deben estar siempre, aunque estén abocadas al interés particular, deben estar siempre conjuntadas y acordes con el interés general. Punto, con el bien común. Lo dice la economía del bien común, que dice no hay que inventar absolutamente nada en economía más que aplicar lo que dice el precepto concreto, el 42 me parece que es de la Constitución de Baviera, y es que toda la economía está subordinada al bien común. Sin más, hacer que la regulación sea acorde al bien común. Bien, esto me parece un elemento fundamental y está en el artículo 128 de la Constitución. En el 129.2 ya dice tres mandatos concretos y entre ellos está el mandato de promover. Los poderes públicos tienen la obligación, no es algo que sea una cuestión de oportunidad, tienen la obligación de promover la participación en la empresa de los trabajadores, tanto en la gestión como en el capital. Y además tienen la obligación de promover las empresas participadas por los trabajadores, las cooperativas, las sociedades laborales, etc. Esto es un mandato que no se ha llevado a cabo. ¿No se ha llevado a cabo por qué? Pues porque, digamos que
hay una correlación de fuerzas en el mundo político que no son proclives a ello. Como sabéis, pues la Constitución es de 77 y posteriormente al 77 no se han producido los grandes avances. La socialdemocracia europea no ha introducido como un elemento fundamental de su agenda política las transformaciones en el mundo de la empresa capitalista y se ha limitado a, digamos, a promover un modelo keynesiano de redistribución. Es decir, simplemente cada uno se gana lo que buenamente puede y luego a través de los impuestos recaudamos y redistribuimos, pero no vamos a tocar el corazón de la empresa capitalista. Eso es una renuncia de la socialdemocracia a partir de los años 70, con las terceras vías y con todo este tipo de sinvergüenzonadas que se producen, pues que se produce una renuncia, digamos, a este tipo de valores, a este tipo de principios que estaban, digamos, tanto en los proyectos de la codeterminación alemana como en los proyectos suecos de los fondos de asalariados, que son proyectos que van al núcleo duro de lo que es la conformación del mundo capitalista. Un mundo capitalista que, al contrario de lo que nos quieren hacer creer, no tiene nada que ver con una economía libre de mercado. Es decir, el capitalismo no es la economía libre de mercado, la economía libre de mercado no existe, es una ficción, un invento precioso, una utopía bonita del siglo XVII-XVIII, pero que nunca ha tenido nada que ver con la realidad. Los mercados sí han existido, el libre mercado no, y los mercados siguen existiendo, ¿no? Lo que es definitorio del capitalismo no es el mercado, sino la empresa capitalista. Y esto es un elemento que creo que es fundamental marcar. El modelo de empresa capitalista, porque no, es decir, todos los elementos que hay para justificar la democracia en la empresa, para justificar la participación, no valen por igual para cualquier empresa. Si empezamos a hacerlos valer por igual para cualquier empresa, estamos perdidos. Es decir, hay que ver de qué tipo de empresa estamos hablando cuando estamos hablando a favor de legislar la participación. ¿Por qué? Porque todos los derechos, no solo el derecho de libre empresa, no solo la libre iniciativa económica, todos los derechos en un Estado social y democrático de derecho son derechos que son derechos deberes y que además deben conjugar siempre, equilibrar siempre el interés particular con el interés general. Y entonces, en ese equilibrio hay que hacer que las potestades, el reparto de potestades, los derechos, las obligaciones vayan acordes tanto con el interés particular que se promueve en la libre iniciativa económica. Cuando uno crea una empresa se promueve su interés particular por lucrarse, absolutamente legítimo, pero también el interés general de la comunidad. Y en este juego entre el interés particular y el interés general, el legislador tiene un margen para decir cuáles son las potestades, los derechos, las obligaciones que tiene cada una de las partes. Y en ese sentido, resulta que el legislador no puede decir lo mismo sobre todas las empresas porque las empresas son tremendamente diferentes. Y cuando hablamos de empresas, hablamos de un montón de realidades que no tienen nada que ver entre ellas. Y hablamos de empresario para definir a gente que no tiene nada que ver. Es decir, no tiene nada que ver un empresario que es propietario de su taller, de su comercio, de su pequeña empresa, que la ha creado esa persona, que la ha creado hipotecándose, que la ha creado dedicando su vida a su trabajo, condicionando la vida de su familia, con lo que es el supuesto propietario de una gran corporación. Las grandes corporaciones no son solo empresas, son poderes salvajes, como dice Luigi Ferrajoli, son instituciones de poder privado concentrado, son instituciones, no son empresas, cuidado. Y los empresarios en muchos casos no son empresarios, los directores, los directivos de estas grandes empresas de poder privado concentrado muchas veces nunca han sido empresarios, jamás han creado una empresa, jamás han pedido una hipoteca, jamás han arriesgado nada. Son simplemente personas que pasan de los despachos de abogados o de las dirigencias de los partidos políticos o de los poderes públicos a través de puertas giratorias. Pensemos que la mitad de los ministros que ha habido en España en toda la democracia, la mitad han acabado en los consejos de administración de las grandes corporaciones. Entonces, esas personas no son empresarios, son gestores de poder privado concentrado en puertas giratorias con el poder público. Punto. Esto no puede tratárseles exactamente igual que se le trata a una persona que cuando crea una empresa se está arriesgando todo su patrimonio, toda su vida, toda su actividad y toda la de su familia. Eso es otro mundo. Estamos hablando de las grandes corporaciones. Y las grandes corporaciones son otra cosa distinta, en la cual hay unos directivos que ni siquiera tienen por qué ser accionistas, se presume que es empresario y como es empresario se supone que es a la vez el propietario y a la vez el que toma las decisiones. Nada que ver. Es decir, muchas veces las direcciones, los gestores de estas instituciones de poder privado concentrado toman decisiones en contra del interés. ¿Qué interés tiene vamos a poner, un propietario de Iberdrola, es decir, un chaval que tiene 12 años y que en su cumpleaños sus padres le han regalado unas acciones de Iberdrola, por lo tanto es el propietario, es el empresario? ¿Qué interés tiene en que el presidente de esa compañía gane 162 veces el sueldo del presidente del gobierno? Ninguno. Ninguno.
No tiene ningún interés. Lo que quiere es tener una empresa eficiente. No quiere que le tomen el pelo. Ahí hay una ruptura evidente entre quien es titular de una empresa, entre quien toma las decisiones, entre quienes... Y lo que no podemos hacer es una regulación de esa empresa, de esa gran corporación, en la que solo se tenga en cuenta quienes están de directivos, que muchas veces han sido cooptados por otros directivos, ni siquiera han sido elegidos por los accionistas. Sin tener en cuenta los intereses de los accionistas, no hay democracia accionarial. Sin tener en cuenta los intereses de los trabajadores, tampoco hay democracia industrial. Sin tener en cuenta los intereses de los consumidores y usuarios, tampoco hay democracia en esa materia. Y sin tener en cuenta ni siquiera los intereses de los acreedores. ¿Quiénes son esos directivos? Bueno, pues aquí hay una cuestión que se tiene que tener en cuenta, que no todas las empresas son iguales. Hay empresas de verdad y hay grandes corporaciones, que es otro mundo. Son instituciones de poder privado concentrado. Es otro mundo. Y por lo tanto, las leyes no pueden ser las mismas para unos y para otros. Y por lo tanto, la democracia industrial desde sus orígenes se ha concentrado y ha sido mucho más respetuosa con que una persona que arriesga su patrimonio, que se hipoteca, que pide a los bancos, que sacrifica su vida, que sacrifica su tiempo, que sacrifica su familia para crear una empresa, no tiene absolutamente nada que ver con lo que son las grandes corporaciones, que son un mundo completamente diferente. Y la democracia industrial básicamente va enfocada, aunque tiene también argumentos, digamos, para la pequeña empresa, pero va enfocada, y en los sitios donde se ha legislado para que se produzca una integración de todos los intereses que confluyen en esas instituciones de poder privado concentrado y para que todos estén legítimamente representados. El de los accionistas, el de los trabajadores, el de los usuarios y consumidores, el de los acreedores, etcétera. Todos los intereses implicados en ese nexus of contracts, en ese conjunto de contratos o de relaciones jurídicas que constituyen la gran empresa. Por lo tanto, el elemento fundamental es el de las grandes corporaciones. Es un elemento que la gente no tiene, los economistas, si sois economistas la mayoría, sí lo sabréis, pero el elemento fundante del capitalismo no es la economía libre, no es el mercado, es la empresa capitalista. ¿Y la empresa capitalista qué es? Es una excepción en la historia del derecho. A lo largo de la historia del derecho siempre ha habido empresas y siempre ha habido empresarios. Lo que pasa es que en la historia del derecho siempre, desde la prehistoria, siempre la persona que entraba en el tráfico mercantil siempre arriesgaba la totalidad de su patrimonio. Bueno, hubo una pequeña esto, pero bueno, no tenemos tiempo en detenernos. En la Edad Media hubo las sociedades comanditarias, pero bueno, vamos a dejar eso. En la historia del derecho, básicamente una persona que entra en el tráfico mercantil arriesga todo su patrimonio. ¿Qué pasa en el siglo XVI? Que como había que conquistar América y las empresas con el sistema normal que una persona arriesga todo su patrimonio cuando ejerce como empresario, ya no puede arriesgar tanto, ya se anda con mucho más cuidado y actúa de una forma mucho más responsable. Sin embargo, si uno dice yo puedo entrar en el tráfico mercantil y puedo montar una empresa y puedo ganar infinito y no arriesgo más que a perder una pequeña cuantía que he metido, aquí ya tenemos la fiesta montada, ¿no? Aquí ya tenemos, esto surge como un privilegio en el siglo XVI, como un privilegio de las coronas europeas, de Portugal, de España, de Holanda, que como tenían que colonizar América y las empresas eran demasiado pequeñas, ¿qué es lo que dicen? Vamos a concentrar todo el capital que existe en el país en manos de unas pequeñas personas que van a gestionar para que esas empresas crezcan de forma vertiginosa y puedan pagar lo que no puede pagar el Estado, que es la colonización de América. Y surgen las compañías de Indias como un privilegio para el poder público, para las coronas, para el monarca. Luego eso se privatiza y lo que era una excepción en toda la historia del derecho se convierte en el sistema general. A partir de ahora, el principio es el de la responsabilidad limitada. Nadie actúa con responsabilidad total. Y esto tiene consecuencias muy serias. No es lo mismo que alguien actúe con reglas de responsabilidad limitada, lo cual fomenta necesariamente la irresponsabilidad en las decisiones, o que actúe con responsabilidad total, con lo cual va a tender a actuar con responsabilidad. Y esto es uno de los mayores problemas de la deriva del capitalismo. Es decir, está en su propia matriz en que se generaliza y se privatiza un privilegio que se creó para las coronas europeas en el siglo XVI. Y ese privilegio lo que promueve es el principio de irresponsabilidad en la gestión de la empresa. ¿Por qué? Porque una persona que responde solo con una pequeñísima cuantía o que incluso toma decisiones en nombre de personas que tienen repartidísimas pequeñísimas cuantías y que esa persona concentra un poder brutal que es mayor que el de los poderes públicos, que si el señor Josu Jon Imaz, de presidente del PNV, hubiese pasado a presidente o al lehendakari del país, hubiese tenido un sueldo que es exactamente la 40ª parte del que tiene actualmente. Entonces, eso crea una correlación entre lo que es el poder público y el poder privado muy peligrosa y hace que las personas
que están al cargo de las grandes corporaciones tengan, digamos, una serie de comportamientos tendentemente cortoplacistas. Tendentemente, la tendencia es, si se introduce un sistema, una excepción legal de responsabilidad limitada, se produce automáticamente, tendencialmente, una propensión a que una persona actúe irresponsablemente. ¿Por qué? Porque dice, lo que quiero es acumular poder, porque me juego muy poco. Solo me juego mi pequeño paquete de acciones, si lo tengo, y a lo mejor ni siquiera tengo ninguna acción, sino simplemente estoy al cargo de esta gestión y voy a arriesgar. Y voy a hacer cosas que a lo mejor no las haría si fuera más responsable. Entonces, en este caso, en la valoración entre el interés particular legítimo de buscar el lucro y el interés general de la comunidad, hay que ser mucho más estrictos, las leyes deben ser mucho más estrictas en la regulación de las grandes corporaciones. Y por eso la democracia económica, la democracia industrial, tiene exigencias muy importantes para las grandes corporaciones. ¿Por qué? Porque se les ha concedido el privilegio de la irresponsabilidad, de la responsabilidad limitada. Y a quien actúa con el privilegio de la responsabilidad limitada y a quien concentra un poder enorme que condiciona las decisiones del poder democrático, hay que ponerle límites. Eso es una cuestión, digamos, de legitimidad, no solo de oportunidad, es decir, no solo porque haya, digamos, porque sea más oportuno, más conveniente hacer empresas menos jerárquicas, más igualitarias, donde no se desaproveche el talento de los trabajadores, etcétera, etcétera. Todas esas razones de oportunidad son importantes, pero también hay unas razones de exigencia democrática, de legitimidad y de bien común, de interés general. Es decir, hay un interés en que se regule. Y hay distintas formas de regular, como hemos visto, hay distintas formas de regular, tanto la participación y la Constitución española obliga a los poderes públicos a regular el acceso de los trabajadores a la propiedad de las empresas y obliga a regular la participación y obliga a promover las sociedades corporativas y las limitadas. ¿Se hace? No. De hecho, hoy en día el sistema es el contrario. El sistema que tenemos impulsa a los jóvenes, a un joven que quiere montar una empresa, le manda a montar una empresa de responsabilidad limitada. No le empuja a montar una cooperativa. Y si no, hacer la prueba del algodón. Ir mañana mismo donde un gestor y dice, oye, tengo que montar una empresa con unos amigos, quiero montar una cosa para hacer encuestas electorales. ¿Qué es lo que debe decir el gestor? Lo más rápido en la sociedad limitada. Esto te lo hacemos en unas horas. Sí que es hoy una cooperativa, vaya lío. A pesar de que los poderes públicos ayudan muchísimo, y os animo, en Euskadi especialmente hay todo tipo de ayudas, tanto económicas como ayudas, digamos, de seguimiento, de monitorización. Hay posibilidad, hay grandes personas en el mundo del cooperativismo que ayudan, pero a pesar de esa circunstancia, las leyes hoy en día no solo no promueven las cooperativas o las sociedades laborales o las empresas participadas, lo contrario, generan dificultades burocráticas. Esa es la realidad. Y en esta legislatura pues estamos intentando introducir algunos elementos, digamos, que limiten esa desigualdad competitiva de las empresas de economía social sobre las empresas netamente capitalistas. Estamos intentando introducir alguna serie de cosas, alguna en concreto ya la hemos conseguido y poco a poco vamos a ir ampliando y el horizonte, digamos, de cara a este fin de legislatura, aunque esto requeriría realmente, si quisiéramos impulsar la economía social y la participación de los trabajadores, requeriría una segunda legislatura progresista, porque si no va a ser más difícil, pero en este fin de legislatura hay una previsión, digamos, de introducir instrumentos de participación de los trabajadores en la empresa y de fomentar estas empresas cooperativas y laborales. Bueno, simplemente quería introducir este argumento porque, digamos, de cara a los economistas, sobre todo, es un argumento fundamental. El argumento de la responsabilidad limitada es algo que no siempre se tiene en cuenta, porque dice, no, si yo soy empresario, si yo he montado mi empresa, si yo me la he jugado, ¿por qué alguien tiene que decir en mi lugar? Mira, a usted le vamos a respetar bastante más. Es decir, si usted realmente ha hecho esto, porque el privilegio de la responsabilidad limitada, aunque lo pueda coger cualquiera de nosotros, aunque cualquiera de nosotros pueda crear una sociedad limitada, una sociedad anónima, la ventaja de tenerla, la ventaja legal, no la va a poder sacar. La ventaja solo la sacan las grandes corporaciones. El particular, el banco le va a obligar a hipotecar su casa, su familia va a depender. Es decir, el pequeño empresario, aunque se constituya como sociedad limitada, no va a poder aprovechar el privilegio de la sociedad limitada. El privilegio que creó el capitalismo, que crearon las coronas europeas en el siglo XVI, ese privilegio solo lo pueden aprovechar las grandes corporaciones. Esto creo que es un elemento que, si sois economistas, creo que es un elemento fundamental, digamos, para el debate ideológico sobre esta cuestión. Beste barik eskerrik asko.
plano y con la presencia queramos realmente transmitir más lo que se os haya quedado en el tintero a cada uno de vosotros de forma más breve. Tenemos unos 20 minutos más de lo que nos queramos quedar. A mí no me ha quedado claro, no me he leído el libro y tampoco estoy puesta en el detalle de lo que se está proponiendo. Entonces, ¿cuál es la propuesta concreta de participación de las personas trabajadoras del gobierno de la empresa de la que estamos hablando? Porque estamos hablando de cooperativismo, pero también estamos hablando de cambios legislativos progresivos para alcanzar una democracia económica progresiva. Estamos hablando de pymes, pero también estamos hablando fundamentalmente de ese poder concentrado de las grandes empresas. Estamos hablando de mínimos para poder empezar a trabajar. Entonces, cuando hablamos de propuestas específicas para legislar, para avanzar en la participación de las personas trabajadoras en el gobierno de la empresa, ¿a qué nos referimos en concreto? En el libro nos referimos a una cosa muy concreta, a la participación de trabajadores y trabajadoras, de representantes en los órganos de gobierno, consejo de administración o similar o parecido, en las sociedades de capital, en las grandes sociedades de capital fundamentalmente, no en las empresas de propietario individual, ¿sí? Fundamentalmente en las grandes empresas. ¿Qué serían los mínimos de los que hablaríamos para comenzar? Bueno, los mínimos, eso ya puede entrar en muchos detalles en la legislación europea, como Roberto lo sabe mucho mejor que yo, pero hay países como Suecia que plantea esta legislación para empresas a partir de 25 trabajadores. Hay países como Alemania, Francia, tal, que lo plantean a partir de 1.000 o de 5.000. La inspiración de los que estábamos trabajando en el libro fundamentalmente era pensar en las grandes empresas, sin entrar en más detalles, que son sociedades, básicamente sociedades anónimas, también sociedades limitadas, pero en las que efectivamente, digamos, el accionista no es el propietario y el gestor de la empresa, ¿no? Y entonces, digamos que si estamos hablando de un proceso progresivo para ir alcanzando mayores vinculaciones legislativas a esta propuesta, ¿podemos hablar de un horizonte de mínimos y de máximos? Esto, sí, de mínimos, bueno, depende de lo que decida cada país, ¿no? Hay países donde hay derechos de codeterminación que son distintos según el tamaño de la empresa, que no es lo mismo. Derechos de codeterminación. Derechos de lo que la gente normalmente llama cogestión. Es que el concepto en Alemania se utiliza codeterminación o codecisión, que es lo que aquí normalmente se llama cogestión, derechos a participar, digamos, en la dirección de la empresa. Varían según el tamaño que tenga. Entonces, el mínimo normalmente, pues hay leyes de cogestión, por decirlo así, de forma simple, que ponen el mínimo en 1.000 trabajadores, otras en 500 trabajadores, otras en 100 trabajadores, en 50 trabajadores. Depende del mínimo que quiera imponer el legislador, que quiera decir, bueno, a partir de aquí consideramos que es importante la participación. En cuanto al máximo, esto lo dijo en su día el Tribunal Constitucional Alemán, la Corte de Karlsruhe, que dijo en su día cuando se hizo la ley de cogestión alemana, la primera ley de cogestión, que era la más avanzada, la más aguda de todas ellas, que introducía en las industrias metalúrgicas de más de 1.000 trabajadores, introducía una cogestión paritaria prácticamente, la mitad del Consejo de Vigilancia la elegían los trabajadores. Entonces los empresarios recurrieron a esa ley, llegó al Tribunal Constitucional y decían que con esa forma se anulaba la libre iniciativa económica porque el empresario no podía tomar las decisiones de la empresa. Entonces el Tribunal Constitucional alemán dijo, es legítimo que el legislador es el que tiene que decidir cuánto poder de codecisión atribuye a los trabajadores. Y el límite es que nunca puede ser tanto que puedan bloquear del todo las decisiones empresariales, porque entonces estarían, en base a los derechos asociados al trabajo, estarían limitando los derechos asociados a la iniciativa económica, la libre iniciativa económica. Pero en tanto en cuanto se puedan tomar las decisiones y la parte de los trabajadores no pueda impedir que la empresa, o sea, no pueda convertir a la empresa en no operativa, es legítimo, es constitucional, es perfectamente respetable, siempre y cuando los derechos de codecisión de los trabajadores no impidan el ejercicio de la libre iniciativa económica, sino solo la condicionen de los trabajadores. O sea, mínimo lo que decide el legislador, máximo impuesto por la correlación de los derechos que hay en la Constitución de libre iniciativa económica, libre empresa y de derecho al trabajo, los derechos que se dan a uno y que se le dan al otro, digamos que estos derechos que se le atribuyen al trabajo no pueden impedir que la otra parte, la parte que representa a los accionistas, ejerza la libre iniciativa económica. Sí. No, a mí me gustaría apuntar, es decir, al margen de lo que ha señalado Roberto, como estoy totalmente de acuerdo, no quería mencionar eso, sino que quería apuntar algo que me ha surgido al hilo de
de las exposiciones de Carlos y de Roberto. Carlos hablaba de que las argumentaciones económicas son fundamentalmente argumentaciones instrumentales, que están pensando, es decir, desde el punto de vista de la economía, decía Carlos, fundamentalmente se justifica la participación en que puede facilitar la competitividad y la eficiencia de la empresa, algo con lo que yo estoy totalmente de acuerdo y hay evidencia empírica sobre esto. Roberto hablaba de los argumentos de legitimidad. Bueno, yo simplemente quería apuntar que desde el punto de vista económico, puramente económico, hay argumentos de legitimidad, que no son argumentos funcionalistas ni instrumentales. Es decir, hay toda una teoría económica crítica que cuestiona la teoría económica, antes decía, enormemente sofisticada, que justifica, en términos económicos, el poder de los accionistas en la empresa. Y que es una teoría que se basa en dos vertientes, no necesariamente coincidentes, pero una, que los accionistas deben dominar en la empresa, sintetizando bárbaramente, porque son los dueños. Esto es algo que está absolutamente cuestionado y fundamentalmente en términos jurídicos. Es decir, los accionistas son los dueños en las empresas individuales, de propiedad individual. En la gran empresa societaria, los accionistas son dueños únicamente de una cosa, de un valor, que es la acción. Eso no es ser el dueño de la empresa. Un accionista no es el dueño de ningún activo de ninguna empresa. Si un accionista se quiere retirar de la empresa, no puede pretender que el empresario le devuelva su inversión. Lo único que puede hacer es vender sus acciones. Es decir, él ha vendido, como si fuese un plato de lentejas, en el momento que ha comprado las acciones, ha vendido su capital a la empresa y ha recibido un título o valor que son acciones. Es decir, el accionista no es el propietario de la empresa. Hay otro argumento mucho más sofisticado, que viene a aceptar implícitamente que los accionistas no son los dueños de la empresa en las sociedades de capital, en las empresas societarias. Y viene a decir, bueno, es que los accionistas, en todo caso, aunque no sean de verdad los dueños, es que son los quienes deben mandar en la empresa, quienes deben monopolizar el gobierno de la empresa, básicamente por tres razones. Porque son los únicos en la empresa que tienen lo que los economistas llaman contratos plenamente incompletos. Un accionista, cuando entra en una empresa, no sabe lo que va a recibir a cambio. Él invierte y solo recibe algo si la empresa gana. Un trabajador entra en una empresa y sabe cuál es su salario. Dicen, todas las partes que participan en la empresa tienen contratos completos, los accionistas plenamente incompletos. Como resultado de esto, los accionistas asumen los riesgos residuales, mientras que los demás no. Si la empresa quiebra, el que se queda sin nada es el accionista. Los demás, la ley procura que reciban su retribución. Y finalmente, los accionistas, además, dice, esta teoría económica son los únicos que hacen inversiones específicas. Digamos, son los únicos que en el fondo aportan a la empresa más que su capital. Están invirtiendo en la empresa y además buena parte de su capital, si lo quieren retirar de la empresa, si un empresario quiere retirar una maquinaria de la empresa, ¿verdad?, es que pierde buena parte de su valor, porque las inversiones que más generan valor son las inversiones muy especializadas. De tal forma que el accionista está invirtiendo en la empresa sabiendo que buena parte de su inversión, si la quiere dedicar a otro cometido, puede perder parte de su valor. Bueno, no voy a entrar en muchos más detalles, pero hay una poderosísima teoría crítica, ya desde hace bastante tiempo, que cuestiona absolutamente. Es falso de toda falsedad que los accionistas sean los dueños de la empresa, es falso de toda falsedad que sean los únicos que tienen contratos incompletos, solo tienen contratos completos, solo puede haber en libertad absoluta de condiciones, con igualdad de condiciones, con libertad, con absoluta igualdad de transparencia informativa, sin nadie que se vea obligado a trabajar porque no tiene remedio. Todos los contratos de una empresa prácticamente son incompletos. Es falso de toda falsedad que sean los accionistas los únicos que hacen inversiones específicas. Los trabajadores están invirtiendo en capital humano y cuanto más trabajen en una empresa, más larga sea su vinculación y su especialización, más coste de salida tienen en la empresa y más pueden perder de parte de su capital humano si se tienen que ir a trabajar a otro sitio. Como sabe toda la gente que se ven sometidos a crisis empresariales. Y es falso de toda falsedad que los accionistas sean los únicos que tienen riesgos residuales. Todo lo más que puede perder un accionista es su inversión. Un trabajador o un proveedor de una empresa que trabaja prácticamente para una gran empresa, si la empresa quiebra, pierden todo. No es que pierdan solo su inversión, pierden su vida, pierden su trabajo. Es decir, que en ese sentido hay una teoría muy poderosa que justifica la participación no solo de los trabajadores, sino también de todos los otros agentes esenciales en términos económicos, pero no por funcionalidad, no solo porque sea más competitiva la empresa, que lo es,
que lo puede ser, sino porque además es mucho más justo en términos económicos que la empresa dominada por los accionistas, ¿no? Pero entonces ahí lo que acabas de poner completándolo está bien el kit de la cuestión, que no sería para lograr ese bien común y para lograr, como comentaba Carlos, esa función social también de la empresa, no considerando la última frase que citaste, la empresa no solo como la obtención de luz, pues no recuerdo exactamente la frase, pero bueno, evidenciaba que el rol de la empresa era cumplir con su función social. Para ello, tendrían también que entrar al gobierno de la empresa todos los demás grupos de interés, porque según mi modesta comprensión de este asunto, ya que no me he leído el libro y puedo tener los rudimentos básicos de la carrera de economía y de mi propia ideología, de mi propia actividad laboral al respecto, e incluso de la forma de autogestionarse de la propia organización a la que pertenezco, el hecho de que garanticemos la participación de las personas trabajadoras en el gobierno de la empresa no necesariamente tiene que redundar en un mayor beneficio común, porque no tiene por qué defender necesariamente que las decisiones que se tomen en esa empresa, cuestiones como ética laboral, como impactos sobre derechos humanos a terceros, como transparencia hacia la sociedad, se vayan a tomar las mejores decisiones solo porque las personas trabajadoras participen en ella. Puede que las personas trabajadoras tomen exactamente las buenas decisiones que tengan que ver solo con la obtención del máximo beneficio a corto plazo, porque sea lo que crean que les convenga. No, bueno, por polemizar. Bueno, en teoría yo estoy de acuerdo. Todas las partes interesadas, digamos, comprometidas esencialmente en la empresa, comprometidas permanentemente en la empresa. No cualquier grupo de interés, pero los grupos de interés comprometidos permanentemente, absolutamente de acuerdo, en términos económicos. Estoy absolutamente de acuerdo. Primera, digamos, estamos tratando en España de dar un paso muy importante. No podemos pretender cambiar radicalmente el concepto de empresa y yo creo que es un paso muy importante que los representantes del trabajo participen. Porque además el trabajo, antes lo decía, no es un grupo de interés más. Es una parte constitutiva fundamental, mucho más fundamental que los restantes grupos de interés. No hay empresa sin trabajo. No, sí, estoy de acuerdo. Pero en teoría sí. Y después, tampoco, es decir, el hecho de que el trabajo de verdad participe en el gobierno de una empresa, eso va a tener implicaciones yo creo que puede tener implicaciones para el funcionamiento general de la empresa, para el bien común. Primero, porque los trabajadores no están interesados en el corto plazo. Quien está interesado en eso son los directivos o los máximos accionistas que van buscando el pelotazo. Los trabajadores lo que quieren es que sobreviva la empresa. Los trabajadores viven en el entorno en que la empresa desarrolla su actividad y lo que quieren es que ese entorno no se vea contaminado, destrozado por la actividad de la empresa. En ese sentido, la participación del trabajo en sí misma, aunque no cubra todos los aspectos del interés general afectado por la empresa, la participación del trabajo, el control por parte de los trabajadores de la actividad de la empresa, está contribuyendo, yo creo que puede contribuir muy significativamente a que la empresa sea más responsable socialmente, más sostenible ambientalmente, más centrada en el bienestar de la comunidad local en la que la empresa trabaja. Pues, hombre, en la provocación que haces, por ejemplo, en el caso del Grupo Mondragón, la crisis de Fagor, pues, ¿qué ocurre? Que si en un momento determinado, bueno, pues ocurre lo que ocurrió, pues un endeudamiento fuerte para comprar otra empresa, aumentar el tamaño, porque había una obsesión por el tema del tamaño, o en un momento determinado, pues de repente, pues una gran recesión no prevista, también va cambiando el mercado y en lugar pues, de lo que es la línea media en electrodomésticos, pues se va o bien a niveles electrodomésticos pues, más sofisticados, de mayor precio, o otros que se pierde un poco la franja media desde el punto de vista de mercado. Claro, en ese contexto, cuando se reúnen los trabajadores a pensar cuál es el bien de la empresa, pues igual en ese momento el bien de la empresa es prescindir de la mitad de la plantilla para poder aliviar y
salir de ese contexto de crisis que se dibuja. Claro, pues no, la decisión esa es muy difícil que la tomen los trabajadores. Entonces, al final, cae la empresa y hay, en este caso, en ese sentido, yo diría que ahí hay una limitación de lo que es la filosofía de la participación del trabajo en el gobierno de la empresa. Aunque luego, desde lo que es la experiencia del conjunto cooperativo, hay que decir que 50 millones se destinaron a todo el proceso de recolocación de los trabajadores y en 2 años estaba resuelto desde el punto de vista de los trabajadores pues la crisis de Fagor y el hundimiento de Fagor, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso hay que aceptar que hay una limitación. Nosotros, desde el punto de vista de lo que decías, ¿a qué máximo aspiras? Pues ahí hay una encíclica de 1931, de Marco una encíclica que dice participación de los trabajadores en la gestión, participación de los trabajadores en el beneficio y participación de los trabajadores en la propiedad. O sea que la aspiración máxima. Luego, pues mínimos, pues nosotros estamos trabajando desde la Fundación lo que llamamos el MIPE, que es el modelo inclusivo participativo de empresa. Y entonces, bueno, la estrategia del MIPE es avanzar en participación, pero por la base de ir ganando en la práctica la voluntad de las empresas y de los empresarios en que la participación, el trabajo de los trabajadores, es lo mejor para la empresa. Y bueno, pues participación, pues desde niveles mínimos de que es el cuidado de la formación, hasta pues, niveles máximos, pues que es participar en beneficios, que es participar en gestión. Bueno, hay fórmulas, bueno, lo que es la participación en beneficios, que ya se las planteaba el profesor de Arizmendiarrieta, que era un señor que es poco conocido, que era profesor del seminario de Vitoria, profesor de filosofía social, y que, bueno, pues planteaba con claridad que los beneficios del nuevo modelo de empresa, pues unos beneficios tendrían que ir para los propios trabajadores, porque el trabajo también es propietario de la empresa. El capital es propietario del capital, no de la empresa, sino del capital. Y los trabajadores forman parte esencial de la empresa. Sin trabajadores no hay, con lo cual también tienen una parte de propiedad, con lo cual el beneficio no puede ser solo para el capital. El beneficio tiene que ser también para el trabajo. Entonces dice, beneficio para trabajo, beneficio para recapitalizar la empresa y beneficio que en esa recapitalización de la empresa los titulares de esas acciones, de ese capital, son los propios trabajadores. Entonces, esta era la propuesta. Ese fue el profesor de Arizmendiarrieta y eso era la inspiración con la que Arizmendiarrieta pues, fue poniendo en práctica el modelo. Tiene un extraordinario libro sobre el pensamiento de Marx en 2 tomos. Es impresionante. Y Roberto quiere comentar también algo a esto que le veo Cuando has hecho la pregunta he visto que nos hemos lanzado ya como fieras, ¿no? Lo cual es indicativo de que la pregunta es muy buena y muy pertinente. Muy buena y muy pertinente. Y yo estoy de acuerdo contigo. Cuando dices, ¿garantiza necesariamente la participación de los trabajadores que se va a avanzar hacia la idea del bien común? No necesariamente. Hay que ser serios. No necesariamente. Vamos a poner un ejemplo claro. Vamos a suponer que una empresa española esté expoliando recursos en un país de Latinoamérica y que de cada 8 litros de gas que extrae solo declara 1, le pega una pequeña, un 0, algo al presidente de ese país o al vicepresidente o a quien corresponda y sigue con el expolio. No tiene por qué ser necesariamente que los trabajadores digan, pues vamos a dejar de expoliar o vamos a dejar de forrarnos con el mal ajeno. No necesariamente. Por lo tanto, digamos, en estas cosas no hay que hacer demagogia. Es decir, ni todo lo bueno que los partidarios de la democracia económica le atribuimos es real, ni mucho menos todo lo malo que los contrarios a la democracia económica le atribuyen. Es decir, la democracia económica no tiene un efecto tan grande. Igual que pasa con la democracia política. Es decir, el hecho de que la gente participe en elecciones y de que haya partidos y tal, no te garantiza que esa sociedad va a ser una sociedad avanzada, integradora, etc. Es decir, no te lo garantiza del todo.
pero lo promueve tendencialmente. Lo promueve tendencialmente porque todo lo que sea integración de intereses, todo lo que sea, digamos, que una persona no aplique el ordeno y mando, que no se aplique al gobierno de la empresa un solo objetivo, va a hacer que esa integración de intereses, esa nueva cultura, digamos, del compromiso, del acuerdo, va a hacer que automáticamente se integren en la dinámica de la empresa a largo plazo, no hoy ni mañana, pero otra serie de cosas como el interés de una mayor representación de las mujeres, como el interés de una mayor integración del medio ambiente, de los intereses de las futuras generaciones. Es decir, básicamente el elemento fundamental, y esto lo tiene estudiado la sociología jurídica alemana, el efecto que produce no es de ninguna maravilla, ni el trabajador de esa empresa de BMW o de lo que sea, porque sea una empresa participada, una empresa de cogestión, no va a actuar más por el bien común, ni va a ser una persona extremadamente liberada, ni nada de todo eso. Es decir, lo que básicamente se va a producir es lo que ha comentado antes José Ángel. Es decir, que se va a tender a anular aquellas decisiones de la empresa que sean más suicidas y más peligrosas. Es decir, lo que antes decía del principio de responsabilidad de la empresa va a actuar con más prudencia, con más sentido de la responsabilidad y con más sentido de la permanencia del proyecto empresarial. Lo primero no va a ser gigantismo, crecimiento ilimitado, sueldos brutales para la dirección, no va a ser ese el objetivo fundamental, sino que el objetivo fundamental va a ser mantengamos una empresa que se mantenga en el tiempo, que dure, que los distintos intereses, y eso va a hacer que cuando empiecen a hablar y cuando empiecen las partes, digamos, a estar mejor representadas, van a empezar a aflorar los problemas del medio ambiente, los problemas, digamos, de la participación de las mujeres en la empresa, de los niveles de participación. Van a salir toda una serie de elementos de bien común que en la empresa jerárquica no afloraban, estaban ocultos. Ese va a ser el efecto directo. Los otros efectos van a ser tendenciales, van a ser más a largo plazo, pero el efecto directo simplemente va a ser el que, de hecho, en las empresas sometidas a codecisión, con regímenes participativos, no hay apenas conflictos en que la mitad de los trabajadores y la mitad de los accionistas se enfrenten, porque no, lo que produce es el efecto preventivo. Es decir, preventivamente cada una de las partes tiende a anular aquellas opciones que sean más peligrosas o más arriesgadas y tiende a eliminar el conflicto. Y antes de meternos en líos, vamos a buscar una opción. Es decir, esto es lo que produce, pero es lo que produce la democracia. Es integración de intereses, diálogo, renuncia a las posiciones más extrañas y más kamikazes, más extremas, quiero decir. Pero tendencialmente yo creo que también promueve la integración de otro tipo de intereses que están en la economía del bien común, que no solo es los intereses de los trabajadores, sino que otro tipo de intereses, los intereses del planeta, los intereses del medio ambiente, los intereses de la comunidad local en la que está inserto, no hay más que ver las cooperativas. No es necesario que por ser cooperativa esté más integrado en el tejido local, pero a largo plazo lo están, más que una empresa convencional. Es decir, no es necesario, pero tiende a suceder eso. Aunque solo sea porque introduce un elemento de control adicional. Ya el directivo ya no puede hacer lo que quiera. Cuanto más poderes compensadores, mejor. Si además del poder compensador de los trabajadores hay otros poderes compensadores, mejor. Pero es muy difícil de arbitrar. Vayamos poco a poco. Ese es nuestro planteamiento. Es muy interesante este debate porque, claro, yo, por ejemplo, dentro del sesgo que tengo de lo micro, de las entidades de economía social y solidaria, que precisamente por esa aspiración que tienen no solo la participación del trabajo del gobierno de la empresa, sino desde su comienzo adoptar todo el decálogo de compromiso con el medio ambiente, compromiso con la comunidad, compromiso con la equidad, pues es su propia limitación para ese crecimiento. Y al final solo puede darse un ecosistema de tamaños muy pequeños. Entonces, plantear el debate pues para esas estructuras de poder, como lo comentabas, más concentrado y más grande, y además con una hoja de ruta práctica adaptada al territorio, la idiosincrasia y en la tradición empresarial vasca, como propone Guimerarrieta con el MIPE, pues es muy interesante también contar con un ejercicio práctico de ponerlo en marcha, ¿no? ¿Nadie quiere comentar algo? Aprovechar, polemizar, debatir, preguntar algo que no sepáis, que realmente no tuvierais conocimiento, un término que no tengamos claro lo que es. Yo estoy totalmente de acuerdo con el tema de la participación de los trabajadores en todos los niveles. Sin embargo, siempre hay un pero en el sentido de la necesidad que hay de tener unos conocimientos técnicos que limitan que esa participación sea exclusiva a cierto rango de personas preparadas. No sé si me
Sí, bueno, yo no lo de digo todas las porque partes no políticas políticamente pasa, correcto, pero de todas los partidos políticos pasa, siempre el que está más preparado es el que va a poder ejercer esa representación. Y cómo solucionamos realmente la participación real de las personas que no están tan preparadas. yo Ese es el gran reto. Sí. Muy brevemente, y solo como en pura teoría. José Ángel, Roberto y luego Carlos. En pura teoría y como principio, ¿tú crees que como principio el accionista de una gran sociedad anónima está como principio más preparado que un trabajador que trabaja en la empresa? Claro, sin embargo, el accionista tiene todos los derechos legales de participar. Bueno, es decir, que como principio el trabajador conoce mejor la empresa. Sin duda, vamos, cuanto más preparado, pues más oportunidad va a tener. Por eso en alguna legislación, creo recordar que la holandesa, los representantes de los trabajadores están representados por organizaciones sociales, me parece. Es decir, no son trabajadores de la empresa, sino que tienen que buscarse un intermediario que responda a sus intereses. Pero eso hay muchas formas de localizarlo. Como principio, desde luego yo sí que estoy convencido que el accionista no tiene más conocimiento de la empresa que el trabajador. Bueno, yo digo que es un reto. Sin duda, claro, de participación, es un reto de solucionar, precisamente si estamos hablando de grandes corporaciones, es que el salto de preparación que tienen que tener esos representantes en esas grandes corporaciones es como pasa en las cooperativas grandes y pequeñas. Las pequeñas todo eso es mucho más fácil, pero en las grandes realmente se hace un abismo ahí que como eso que nos queda en el mecanismo de compensación podemos fracasar. Podemos hacer otras élites que están haciendo una participación de élites. Es un riesgo. Además, hay limitaciones, muchas legislaciones tienen que llevar tiempo trabajando en la empresa, ¿no? Pues contratos eventuales. Hay un riesgo de aristocracia obrera, sin duda. Pero es un avance, vamos. Sí, eso lo decía Robert Dahl, ¿no? Que decía, algunos después, Robert Dahl es un politólogo americano que decía, algunos se cuestionan por qué la democracia se debe preocupar del gobierno de la empresa. Dice, yo lo que me pregunto es cómo no puede preocuparse. Es decir, los mismos argumentos que se utilizan, ese argumento del conocimiento, era el argumento que se utilizaba en la Revolución Francesa en contra de la democracia. Es decir, el argumento fundamental es que cómo una persona sin estudios puede estar preparada para gobernar. Es que no va a gobernar, es que va a votar a quienes le gobiernan. Y la inteligencia colectiva supone que la gente tiende a votar a quienes defienden sus intereses. Es decir, no se trata, es decir, como bien ha dicho en la pregunta, no se trata de que va a mejorar muchísimo el estatus subjetivo de la persona. Es decir, lo que va a hacer es simplemente reconocerle una compensación a un hecho que no hemos abordado porque no da tiempo para todo. Pero todos los hechos fundamentales es que el contrato de trabajo es un contrato que está en el límite de la esclavitud. El actual contrato de trabajo, frente a lo que era el trabajo antiguamente, en lo cual los trabajadores eran personas que tenían sus herramientas, que tenían capacidad, conocimiento de carpintería, de tal, y que podían negociar con el que les contrataba y que tenían sus aprendices y su gente a la que controlaban. El contrato de trabajo actual en lo que se basa es en eliminar toda capacidad en los trabajadores, en anularlos como personas. Es decir, es lo que se llama la dirección científica de la empresa, el taylorismo, el fordismo, y la dirección científica llegó a los extremos, digamos, en los estados comunistas, en los cuales en las empresas se llevaba al extremo de la dirección científica de la anulación, lo que sale en tiempos modernos de Charlotte, ¿no? De que sea absolutamente nulo y todo el conocimiento lo que tiene que tener solo el director. Esto es una auténtica barbaridad. Entonces, eso no lo va a compensar del todo esto, pero al menos, ya que se le priva absolutamente de la capacidad de decisión sobre nada, ya que una persona de las 24 horas y 8 se les pasa durmiendo, otras 8 que pasa trabajando, está anulada como ciudadano porque no puede decidir, solo tiene que obedecer. Por lo menos que haya un elemento de legitimar a quien le da las órdenes. Mínimo. No digo que con eso vaya a tener un estatus magnífico, pero es que la democracia política, igual que la económica, tampoco es el fin del mundo. Es decir, porque podamos elegir a nuestros gobernantes no es que seamos extremadamente libres, ¿no? Me habéis convencido los dos, la verdad. Yo tenía las mismas inquietudes que Jesús, pero no las menciono porque me siento un poco como antisistema dentro de este debate, pero me habéis convencido de los dos. Yo creo que es muy importante la formación. Entonces, hay empresas que tienen en cuenta la formación y empresas que no tienen en cuenta la formación. Entonces, creo que efectivamente cultura democrática requiere cuidar con formación. El trabajo y la formación forma parte de la jornada de trabajo, pues aparte, sí. De hecho, en el MIPE tenemos planteado como un criterio, ¿cuánto es, Juanma? 40 horas anuales de media.
de formación, porque eso es muy importante. Yo otra cosa que te diría es que lo que forma por otra parte es la práctica de tener que tomar decisiones colectivamente. O sea, al final es muy importante los procesos de deliberación. En la práctica, en la democracia política que vivimos, no hay procesos de deliberación. O sea, al final venga, votas, tal, hoy es una jaula de grillos y votas. Eso es lo que... Entonces, en espacios de cómo son la comunidad, que es una empresa, los procesos de deliberación, de sopesar las cosas, sabiendo que las cosas tienen consecuencias también. Y luego un tema muy importante, información. El tema de información. En el MIPE tenemos como criterio que el trabajador disponga de la misma formación de la que dispone un accionista. No que el accionista tenga un privilegio de información que no tiene. Bueno, eso debería ser lo básico, sin transparencia. Espero que no habría lugar a poder plantear nada. Claro, eso me parece como una condición necesaria sin darle más vueltas. Y luego un tema muy importante es que el que dirige, cuando tiene que convencer, tiene que luchar en diálogo y en deliberación por convencer a la Asamblea de Trabajadores. Entonces, no es la misma, quien dirige no dirige de la misma manera. En un caso, en una empresa capitalista en la que es monarquía absoluta, yo decido y ya está a quien tiene que sudar la camiseta. Y creo que eso es muy importante. Un detallito para ahondar en esto. Muchas veces cuando se dice que están más o menos cualificados, puede ser, es decir, el accionista que vota, que tiene derecho de voto, puede ser aquel que de niño con 12 años le regalaron unas acciones, es que no sabe nada de nada. Mientras que el trabajador puede ser el director de una sucursal del banco o puede ser un ingeniero cualificado de la empresa. Es decir, no hay ninguna garantía de que los trabajadores en general sepan menos que los accionistas. Pero es que además lo que se está dilucidando aquí no es si tienen capacidad para gobernar, sino si tienen capacidad para votar a quienes le gobiernen, que es una cosa muy distinta. Es decir, claro que la mayoría de los que votamos en las elecciones no estamos capacitados para ser presidente del gobierno o lehendakari o alcalde o lo que sea, pero sí estamos capacitados para intentar entender con los intereses de quién nos identificamos más. Entonces, eso es de lo que se trata aquí. No se trata de decir, no todos los trabajadores están cualificados para dirigir, ni todos los accionistas, ni de lejos, pero no son tontos, la inteligencia colectiva funciona y al final acaban seleccionándose, digamos, gente que básicamente va a tomar decisiones más acordes con los intereses de determinado colectivo. Hay un detalle adicional también que es muy importante, ¿no? Y es que en los modelos de cogestión o codeterminación que funcionan mejor, en algunas empresas alemanas hace poquito nos lo explicaba un sindicalista del Consejo de Vigilancia de Volkswagen, ¿no? Pues resulta que en ese tipo de empresas, gracias a la participación en los órganos de gobierno, es que los sindicatos tienen una capacidad de actuación mucho mayor que en España. Nos decía este señor que es que los comités sindicales de Volkswagen no tienen nada que ver con lo que son los comités sindicales habituales en España, porque la participación en el gobierno exige transparencia informativa, exige más capacidad de actuación, exige más presencia en el punto de trabajo. Es decir, que en esa misma medida da ya más capacidad de actuación al trabajador y más capacidad de formación. Desde luego, en los modelos de gobierno, de cogobierno que funcionan bien, hay más horas de formación, por definición. Justo iba a preguntar, y acabas de decirlo tú, así que me queda perfecto para introducir mi última pregunta. Por supuesto, yo sigo aquí hablando en la medida que no habléis los demás. Si queréis interrumpir, yo me callo. ¿En qué lugar deja todo este debate y esta necesidad precisamente el papel de los sindicatos? Que parece que en esta exposición hasta el momento ni está ni se les espera, ¿no? En esa capacidad, pues, de permitir la participación de los intereses, ya no digo en la participación de las personas trabajadoras en la codeterminación, digo la representación y la lucha por lograr esos intereses de las personas trabajadoras. No sé si estoy mezclando su respuesta. Bueno, yo no sé si te capto del todo, pero bueno, sí ha habido, digamos que históricamente había dos modelos de sindicalismo, un modelo
conflictual y un modelo, digamos, integrador o participativo, ¿no? Entonces, digamos que los avances en tema de codecisión básicamente se hicieron en el norte de Europa, donde había un sindicalismo que era más partidario, mientras que el sindicalismo en el sur de Europa lo tenía menos claro el interés por integrarse, digamos, en los procesos decisorios. Eso ha cambiado. Es decir, el rechazo que se generaba en los sectores sindicales tradicionalmente actualmente no existe. Es decir, actualmente, digamos, entre los sectores sindicales es mucho menor la oposición a implicarse, porque claro, esto las cosas hay que decirlas claras. La democracia no tiene derechos sin deberes. O sea, entender la democracia como derechos sin deberes, pues esto lo entiende Ayuso, pero nadie más. O sea, esto no existe, ¿no? Entonces, un trabajador que tenga derecho a votar y a participar en las decisiones es un trabajador que se va a corresponsabilizar de las decisiones, con lo cual va a tener que actuar de una forma también más responsable. Igual que lo va a tener que hacer los representantes de los accionistas, también los representantes de los trabajadores. Es un derecho-deber. Cuando uno participa en un régimen político y está, de alguna forma, los americanos dicen, no, es que yo puedo exigir porque pago mis impuestos. Es decir, votar como pagar impuestos como las cosas, pues es implicarte en una comunidad y es participar en las decisiones y, por lo tanto, ya no puedes decir, no, a mí que me paguen a fin de mes y los demás como si se destruye la empresa o como si se cae el mundo. Ya uno está asumiendo, en esta empresa tengo responsabilidades y a través de los distintos sindicatos, a través de los representantes de los trabajadores, pues me estoy implicando en el futuro de mi empresa. Y a veces voy a tener que hacer renuncias, a lo mejor. Yo tampoco voy a poder tomar las decisiones que le atribuyo a los accionistas o a los directivos que toman decisiones kamikazes. Yo no voy a poder actuar de una forma kamikaze porque estoy implicado y porque voy a participar en las decisiones sobre el futuro de mi empresa y quiero que mi empresa siga viva. Así que a lo mejor no la voy a llevar a escenarios peligrosos. Es decir, básicamente lo que hace es renuncias preventivas en ese sentido y para una parte y para otra. Que no pensemos que esto es solo desventaja, o sea, solo límites para una parte y ventajas para el otro. Esto es una corresponsabilización de intereses diferentes que deciden funcionar de una forma más integrada. O de alguna forma las leyes les impulsan a actuar de una forma más integrada. En lo que es el proceso de la tabla del MIPE, hemos trabajado siempre en colaboración, buscando participación de sindicatos y participación empresarial. También un poco buscando abanico diverso desde el punto de vista político. Y vamos, claramente con los sindicatos hemos encontrado una alianza y una complicidad porque yo coincido con lo que decía Roberto, está habiendo una transición en la cultura sindical en España importante y efectivamente hay una disposición mayor al compromiso con la empresa y a la corresponsabilidad y de alguna manera no centrar solo la reivindicación o la agenda en salarios, etcétera, sino también colocarla en términos de participación. Bueno, son las 8:20, creo que alargarlo más de las 8:30 no es muy apropiado. Recordaros que hay una persona que ha venido con los libros en venta que sigue aquí esperando fuera por si a alguien le apetece después de esta maravillosa presentación aprender algo más en la práctica, pues de las propuestas del ámbito económico, legal, ético y como no digital. Y con esa pregunta yo voy a finalizar, a no ser que alguien me quiera sustituir en la pregunta. Sí. ¿Qué quiere? ¿No? Una de las cuestiones que se mencionaban en el libro, además tengo muchas ganas de leerlo porque me encanta, Gemma Galdón, es el tema de la digitalización, en este caso expuesto como un argumento a favor de la participación del trabajo del gobierno de la empresa, pues por todos los casos que hemos visto recientemente de estas plataformas digitales, pero también supongo que la digitalización puede ser en este caso un mecanismo que utilizado favorablemente pueda propiciar este proceso de participación en el gobierno de la empresa, bien sea a través de el suministro de información o bien sea a través del diseño de mecanismos en empresas más grandes para poder hacer todas esas escalas de participación, no sé. Sí, bueno, lo que hace Gemma Galdón en el capítulo fundamentalmente es poner de relieve las dificultades enormes que está planteando la digitalización en muchos casos, ¿no?
Se pueden superar, pero fundamentalmente ya viene a decir, bueno, hay 3 mecanismos fundamentales a través de los que la digitalización permite un incremento del poder negociador y controlador de la empresa o del capital frente al trabajador, porque la digitalización se está utilizando en los procesos de selección y de despido, en los procesos de evaluación del desempeño y en los procesos de organización de la producción. Y son procesos absolutamente automatizados en los que muchas veces se encarga un consultor privado que suelta el paquete y ni siquiera la empresa sabe bien, ni el director de recursos humanos sabe bien por qué este señor no le estoy seleccionando, porque no me sale el algoritmo, me dice que no le seleccione. Pero eso está dando un poder inmenso al capital o a la dirección de la empresa en la medida que no hay ninguna transparencia y no hay ninguna participación del trabajador. Y ese que propone frente a eso. Claro que la digitalización podría ofrecer panoramas positivos, pero para eso hace falta una transparencia máxima, una participación máxima de los trabajadores y trabajadoras afectados en el control de esos algoritmos y digamos, unos requisitos de seguridad incrementados para que los datos del trabajador, de los que se está apropiando la empresa, y que son datos no ya del nombre, no de la dirección, no de la creencia, sino de cómo se mueve la empresa, de si va al cuarto de baño o no va al cuarto de baño, de cómo piensa. Es decir, que esos datos necesitan un control de seguridad mucho mayor y un control, es decir, de propiedad de los datos por parte del trabajador mucho mayor. Y eso, sin duda, pues plantea unas exigencias mucho más complicadas de las que quizá pensábamos antes, ¿no? Para permitir la participación. Es posible, pero lo hace mucho más difícil, ¿no? Sí, la verdad es que la cuestión del algoritmo, precisamente en Barcelona hace un par de días se ha realizado un congreso de auditoría logarítmica para ir viendo el análisis de muchas empresas que utilizan de forma negativa el algoritmo. Yo es que de este tema la verdad es que no puedo ni hablar, me trago porque no comprendo, pero realmente es una cuestión que creo que debería ser cada vez más visible y de la que se debería hablar cada vez más porque está en la base ahora mismo de todos los procesos económicos, sociales, a nivel de comunicación. Pero fíjate lo difícil que es eso para los sindicatos controlar el funcionamiento de los algoritmos, de los datos que se utilizan en el algoritmo, de los programas matemáticos. Pero claro, eso alguien lo tiene que controlar porque si no lo controla solo una persona, ¿no? Sí. Por eso la plataforma por la justicia algorítmica que promueve la fundación de Gemma, pues me parece que es un trabajo fundamental para poder avanzar en esta transparencia, ¿no? Y en esta diluir un poco esa concentración del poder también en el ámbito de la información. Bueno, pues no sé si queréis terminar todos los aquí presentes con algún comentario, despedida, pregunta. ¿Nos vamos? ¿Sí? Yo por mi parte creo que nosotros ya no cansamos más al público. Y a la vez.